Muy buenos días, bienvenidos a este pequeño video tutorial donde vamos a explicar el problema número 2 de la práctica virtual de espectrofotometría IR parte 2. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nos indica el problema? El problema lo que quiere que obtengamos son la estructura de tres diferentes compuestos, A, B y un compuesto D. Por medio de la indicación de tres reacciones que se realizaron y nos dan dos espectros IR del compuesto B y del compuesto D. La primera reacción que nos indican es que un compuesto de fórmula C6CH12, ¿sí? 6 carbonos y 12 hidrógenos, va a tener una ruptura oxidativa por medio de permanganato de potasio y nos va a dar un compuesto de fórmula C3H6O2. Recuérdense que tener solo la fórmula molecular no nos indica qué compuesto es, debido a que en química orgánica tenemos isómeros, a pesar de tener la misma fórmula molecular, tienen diferente estructura y debido a esta diferente estructura tiene diferentes propiedades. Entonces es importante determinar la estructura en los compuestos orgánicos. Esta es la primera reacción y nos dan el espectro IR del compuesto B, el cual, así por medio de los métodos que ustedes utilicen, ya sea por medio de la caracterización del espectro IR, como puede ser por medio de los estiramientos determinar los grupos funcionales, o por medio de la huella dactilar determinar qué compuesto es, o también podemos utilizar bibliotecas de espectro IR de diferentes compuestos para poder compararlos y así determinar qué compuesto es. Por medio de esos métodos y también por medio de la utilización de una biblioteca se llega a determinar que estamos hablando de un ácido propiónico. Eso quiere decir que es un ácido carboxílico, ¿sí? Miren el grupo ácido carboxílico. Entonces, pues esto ya nos da el compuesto B por medio del análisis del espectro IR. Tenemos una segunda reacción, la cual nos indica que el compuesto C6H12, que lo vamos a ver ya como un alqueno debido a su fórmula general, es un alqueno, nos indica que se va a hidrogenar, ¿sí? Esto pues va a ser una hidrogenación catalítica catalizado por platino y nos va a dar el compuesto C6H14, que si nos damos cuenta es un alcano por medio de su fórmula general de alcano. Entonces esto nos hace ver y confirmar que el compuesto A se trata de un alqueno. Entonces este alqueno pasa a ser un alcano por medio de hidrogenación catalítica. Y tenemos una tercera reacción, donde nos dice que nosotros vamos a hidratar el alqueno por medio de la reacción con, normalmente se utiliza 50% de ácido, ácido sulfúrico 50%, diluido en agua para poder pasar de un alqueno a un alcohol, ¿sí? Entonces ya nos da la expectativa de que nuestro compuesto de fórmula C6H14O va a ser un alcohol. De este también nos dan el espectro IR, el cual no determinamos debido a que pues posiblemente hago este ejemplo sin determinar el espectro IR por medio del espectro IR para que nosotros hagamos análisis de las reacciones que ustedes ya conocen de química orgánica 1, que prácticamente será reacciones de alqueno. Entonces hacemos un análisis de la primera reacción, que tenemos la reacción número 1. Se trata de una ruptura oxidativa de alquenos, el cual este compuesto de acá va a reaccionar con permanganato de potasio medio ácido y catalizado por una fuente de calor. Esta reacción se caracteriza debido a que pues es una ruptura del doble enlace del alqueno. O sea, nosotros vamos a tener una ruptura aquí y vamos a obtener dos compuestos. Estos dos compuestos
se determinan de la siguiente manera. Después de que en los carbonos donde se encontraba el doble enlace llega a sustituir, llega a adicionarse un grupo hidroxilo en cada uno de los carbonos, nosotros vamos a tener la ruptura y vamos a crear, si bien es, por ejemplo en este caso, nosotros tenemos que el carbono está un grupo R aquí, un grupo R acá, entonces nosotros vamos a tener un grupo carbonilo, ¿sí? Pero estamos hablando de un grupo cetona, ¿sí? Debido a que no es la finalización de la cadena, no tenemos un grupo hidrógeno, entonces tenemos un grupo cetona, un compuesto con un carbonilo en medio de la cadena. Y si en dado caso nosotros tuviéramos en la finalización de la cadena la ruptura, nosotros obtendríamos un grupo aldehído. Pero ese grupo aldehído, debido a la fuerza oxidativa del permanganato, llega a oxidarlo hasta un grupo ácido carboxílico. Entonces, pues si nosotros tenemos un hidrógeno, ¿sí? No estamos hablando de la finalización de la cadena, entonces nosotros vamos a obtener una oxidación hasta un ácido carboxílico. Teniendo ese análisis y nosotros teniendo aquí nuestro compuesto, nosotros determinamos por medio del espectro que se trata del ácido propiónico. Pero hay algo muy interesante acá. Estamos hablando de que solo obtuvimos un solo compuesto. Yo les estoy diciendo que pues normalmente por medio de la ruptura oxidativa de alquenos, debido a la ruptura, se obtienen dos compuestos. Eso quiere decir de que nuestro compuesto será simétrico. Bueno, el alqueno que vamos a romper será simétrico, por lo cual únicamente se conseguirá un compuesto, que nosotros determinamos que es el ácido propiónico. Entonces, si nosotros determinamos que es el ácido propiónico, eso quiere decir que nosotros llegamos a oxidarlo hasta un ácido carboxílico. Eso significa que seguramente nosotros cuando rompimos el enlace nos dio un aldehído, el cual fue oxidado hasta un ácido carboxílico. Entonces nosotros a partir de el ácido propiónico podemos determinar que el doble enlace se encontraba en medio. ¿Por qué en medio? Porque la ruptura tiene que ser de un compuesto simétrico para únicamente conseguir dos átomos del mismo compuesto. Entonces, debido a que es una molécula simétrica, nosotros obtendríamos aquí que el compuesto A se trata del 1, 2, 3, 4, 5, 6, del 3, etc. O también conocido como ETS3N, ¿sí? Muy bien, entonces ya determinamos cuál es el compuesto A. Por último, después de que nosotros determinamos cuál era el compuesto A, nos toca determinar cuál es el compuesto D. Entonces el compuesto D nos indica que es la obtención por medio de la hidratación de este grupo alqueno. Entonces nosotros tenemos el 3-etseno, 3-etseno, el cual por medio de hacerlo reaccionar en un medio ácido con ácido sulfúrico y agua, nos va a dar un grupo alcohol. Es importante saber que la hidratación de los alquenos sigue la regla de Markovnikov. Pero en este caso, debido a que es una molécula simétrica, ¿sí? En este caso puede ser sustituido tanto en el carbono 2 como en el carbono 3, ya que al final nos dará el mismo compuesto. Entonces nosotros determinamos de que obtuvimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, el 3, el 3-hexanol, o el ETS3-ol, ¿sí? Entonces obtenemos este compuesto, el cual es el compuesto D, y este es el compuesto A.
Muchas gracias por su atención. Espero que este video les sea de utilidad.